Sí, genial. Bien. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver el tema de el tema de la aducción, ¿ya? Vamos a ver el temita este que es un poco corto. Y el próximo viernes vamos a tratar de hacernos algunos ejercicios de todo lo que hemos avanzado. Bien. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la aducción. A ver, quiero escuchar qué es una aducción. También llamada cañería de conducción, ¿ya? De conducción. O sea, tienen algunos autores de libros lo llaman conducción, otros aducción. O sea, algunos también dicen de que desde la toma de agua hasta la sala de potabilidad se llama la conductora. Algunos libros dicen así. Y aducción lo llaman desde del centro donde se hace la potabilidad del agua, el tratamiento de agua, hasta el tanque, hasta el reservorio, se llama aducción, ¿no? Aducción. O también si no hay tanque de almacenamiento o reservorio, se le llama aducción desde donde se hace el tratamiento de agua hasta la red, le llaman aducción. O sea, es para que por ahí les aparezca estos términos y no se vayan a confundir. O sea, normalmente sí, el término nuestro en nuestro medio es aducción. Desde la toma, ya sea desde el pozo, si es que hemos tomado de un pozo y lo llevamos hasta el sector donde se hace el tratamiento de agua, hasta ahí también lo llamamos nosotros aducción, ¿no? O también de ahí de donde se hace el tratamiento del agua hasta el tanque se llama también aducción. O sea, como le digo, no es algo que son algunos autores que le dan esos términos, ¿ya? No se vayan no es equivocar, sino que hay esos dos formas de mencionar o la subdivisión de estas dos partes, ¿no? Conducción hasta la planta de tratamiento de agua, lo llaman algunos autores, y desde ahí, desde la planta de tratamiento de agua hasta el tanque o reservorio, lo llaman aducción. O también, si no hay tanque de almacenamiento y va directamente a la red, se llama aducción también, ¿ya? Bien. Ahora, hablando de esto, ¿qué entienden ustedes por esta tubería de aducción o de agua? ¿Saben de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en esto? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sería el transporte de agua, de la línea de agua potable. ¿Ya? Desde Desde el tanque de almacenamiento hasta la línea de red de distribución. ¿ya? Como también, Sería desde la fuente de captación, ¿no, ingeniero? ¿ya? O ¿Hasta sea, como dónde? a la planta de tratamiento. Ya. Ahora, Eso ¿qué sería tras- aducción, qué- pero la conducción ya sería una vez tratada el agua, sería ya
conducción, ¿no? Para la red. No. Desde el momento que sale desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento no es agua potable. Por eso aducción sería. Es una tubería, por eso que llaman conducción, porque está llevando ahí esa agua sin potabilidad todavía a la planta de tratamiento. O sea, está sirviendo de conducir el agua. Es el medio de conducir el agua desde la captación hasta la planta de tratamiento, conducción. Por eso decía, algunos autores toman ese término, porque no, de ahí ya la planta de tratamiento adquiere un nombre de la aducción, porque ya de ahí se considera el agua que es potable. Desde ahí es potable. Mientras tanto, solamente es una conducción. Por eso es que algunas veces, en vez de utilizar tubería, si han leído usted un poquito de esto, hacen canales. Han escuchado, han visto que llevan esos canales, pues también vía canal de canales abiertos, ¿no? Hace una canalización de esos canales, puede ser de hormigón, y eso sirven también, ¿no? Porque es solamente conducirle al agua, no tienen ningún tipo de tratamiento, ¿no? ¿Está bien? Sí, es que yo había leído en un libro que decía que la aducción era la cual se encargaba del agua en su estado natural y que la conducción ya era el agua tratada ya, o sea, el agua Entonces potable. hay diferentes, pero en nuestro medio acá, lo decimos que para nosotros todo es cañería de aducción. Cuando ustedes van a calcular una tubería, es aducción. Por eso aquí en Bolivia, los términos que utilizamos en Bolivia es aducción, ¿ya? Desde la captación hasta las redes, es una sola, porque no es, le dan ese nombre por el cambio, porque no es agua tratada. Por eso que le dicen conduce nomás, conduce, ¿no? Conducción, ¿ya? Es un término que algunos libros de afuera ponen estos nombres diferentes, pero son aducción y conducción, es lo mismo, es la misma tubería en sí, Listo, ingeniero, gracias. ¿ya? Bien, entonces, dice, se define como aducción, ¿eh? Como aducción al sistema encargado de la conducción o transporte del agua desde la obra de toma hasta la planta de tratamiento, ¿no? Tanque de almacenamiento o directamente a la red, ya sea por medio de tubería o canal o túnel, es lo que le acababa de decir, ¿no? Entonces, esta es la definición, como aducción al sistema encargado de conducción o transporte de agua. Son los términos que también se manejan. El tema de transportar el agua, ¿no? De un lugar a otro. El caudal de diseño. El caudal de diseño de las obras de aducción depende del sistema de abastecimiento de agua. Depende, ¿no? O sea, eh, qué demanda voy a tener. En función de eso, voy a hacer la aducción, voy a calcular ese caudal. Cuando el sistema incluya tanque de almacenamiento o planta de tratamiento, el caudal de diseño de la aducción debe calcularse con el caudal máximo diario. Esto es importante que ustedes lo tengan bien claro, ¿ya? Una cosa dice, cuando le hice la vez pasada la misma pregunta, a ver, voy a ver si se recuerdan. ¿Por qué utilizo el caudal máximo diario y por qué no utilizo el caudal máximo horario? Si tengo un tanque intermedio antes de llegar a la red. A ver, la vez pasada lo hablamos de este tema, le vuelvo otra vez a preguntar. ¿Alguien sabe?
¿Alguien sabe? La vez pasada tuvimos la misma pregunta, le lancé. ¿Nada? ¿Cómo fue? ¿No hay nadie? Sería para abastecer el tanque de almacenamiento, ingeniero, y de esa forma distribuirlo hacia la población. La pregunta es, ¿por qué no considero el caudal máximo horario cuando tengo, perdón, un tanque, un reservorio antes de llegar a la red? Ahora, para mejorar la pregunta, ¿con qué caudal se trabaja en la red? Con el máximo horario. Ya, ahora, ¿me pueden responder el inciso A? Porque Es el debido, es, tanque siempre, o sea, el tanque llega a tener como una reserva. Correcto, Entonces, por eso, exactamente. Del tanque va a salir ya un caudal horario, no diario. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. O sea, ¿se entiende con quién estoy conversando? ¿Me da el nombre? A ver. sí, sí, le entiendo, ingeniero. Con Cristian. ¿Con quién? Con Cristian Con Peña. Cristian, ya. Ahora, una síntesis. Dígame. Porque, o sea, del tanque sale, o sea, el tanque siempre va a tener una reserva, o sea, tiene una reserva. Entonces, si la población requiere más o llega a tener el mismo valor del caudal máximo horario, el tanque lo va a tener esa cantidad de agua. Ujú, Sería eso, ingeniero. ya. Entonces, ¿por qué se calcula con el caudal máximo diario cuando hay un tanque de por medio? ¿Por qué no se utiliza el horario? ¿Por qué el diario? Para ahorrar costos, ahorrar dinero, en otras palabras. Ya, a ver, le vamos a decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que ¿sigo hablando con Cristian? Sí, sí. Ya. Vamos a suponer que a vos estás trabajando y al mes te pagan tu sueldo. Agarras tu sueldo y lo metes al bolsillo. ¿No ves? Ya. El que te paga, ¿te pagó por día, te pagó por hora o te pagó por el mes? Depende del contrato. No, pero normalmente si te está pagando mensual, Ah, entonces mensual. ya, mensual, ¿no ves? Te está pagando mes a mes, te da un sueldo. Ahora vos ese sueldo lo metes al bolsillo, ¿no? ¿Eh? Bolsillo del, o sea, del De tu pantalón. sueldo.
tu sueldo te lo pagan, lo metes todo a tu bolsillo y te vas a tu casa. Así, ¿no es? Ya, Ya. ajá. ¿En qué unidad te pagaron? En bolivianos. Ya, pero unidad del mes, bolivianos mes. Claro, ¿Así? boliviano mes. Ahora, vos cuando ya que querés comprar cosa, ¿en qué unidad va a salir? ¿En bolivianos mes o vas ya transformarlo en ese boliviano en este día? Voy a gastar tanto, Ah, por día. ¿no ves? Sí, ¿Cambia la boliviano por día. unidad o no cambia? Sí, sí, cambia. Ya, ¿por qué? Porque vos has recibido bastante plata a un depósito, has metido que en este caso es tu bolsillo. Y de ahí empezás a gastar de manera ya no en la unidad del mes, sino en fracciones. Diariamente, ¿cuánto vas a gastar para comer, tomar tu soda todos los días cuando vas a tu trabajo? Ya la unidad de gasto va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente, o sea, ya no va a ser como la unidad de tus ingresos, ya no va a ser igual. Entonces el tanque es un tanque reservorio, o sea, donde acumulas agua y de ahí va a salir con otro tipo de unidad de tiempo. En este caso ya no va a salir, ya no es día, sino va a ser tantos litros segundo. Eso requerís. Como cuando vos vas a decir para este día necesito, o sea, desmochar mi sueldito porque cada día en mi trabajo, lo que es almuerzo y transporte, voy a necesitar todos los días tanto. Así más o menos funciona, haciendo una analogía, funciona lo que es el tanque. Llega la aducción, la cañería de aducción al tanque, el tanque acumula agua y luego la reparte de manera más de menor cantidad que la que llega. Ya sale un poco más reducida ya de acuerdo a la demanda, de tal manera que esa cantidad de agua dure las 24 horas, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Aunque este se retroalimenta, puede ser en las horas de las noches, se puede nuevamente aumentar la cantidad de agua que ha gastado, o si baja por ahí la presión, este ayuda a recuperar esa presión por la altura que tiene. Entonces, de eso se trata, más o menos, esa se hace una analogía. Por eso es que cambiamos. Tu bolsillo sirve de, eh, de, de Almacenamiento. almacenamiento, ¿no? El del dinero. Entró toda tu plata ahí y ahí empezamos a repartir ya. Diariamente voy a gastar tanto, ¿no? En mi trabajo. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Por eso es que dice, a ver, vamos a hacer reservorio, o sea, voy a acumular agua para después mandar de acuerdo a lo que se requiere la población, litros segundo, ¿ya? Ahora, inciso B, si no, si no se cuenta con tanques de almacenamiento o planta de tratamiento, el caudal de diseño de la aducción debe calcularse con el caudal de diseño del sistema de distribución. ¿Cuál es ese entonces? El diseño del sistema de distribución es litro segundo, ¿cierto? Ya no es diario, ya no es por día, sino es litro segundo. Entonces se va directo. Ya yo no lo calculo el caudal máximo diario, sino directamente el caudal que requiero para la red de abastecimiento, siempre y cuando no tengan ningún tipo de reservorio antes de llegar a la red de distribución, entonces trabajo con el diseño de máximo caudal diario. Ya, ubicación. Esta tubería de aducción, en cuanto a su ubicación, tiene que ser un lugar muy estratégico, ¿no? Tratar en lo posible de que tenga
en todo su trayectoria, que normalmente se trabaje con terreno firme, que tengan, que no tengan, sea muy terreno muy accidentado, ¿no? De tal manera de que las tuberías no tengan muchos quiebres, y esos quiebres donde se pierde mucho la carga, pérdida de carga. Entonces, buscar lo posible donde puede ser la mejor ruta posible, ¿no? Es muy importante esto en la aducción, ¿no? Para eso dice, se requieren de planos topográficos, estudio de suelo. Quizá el estudio de suelo, como no es tan determinado, puede ser por la composición del suelo versus el tipo de material que vamos a introducir, digamos, ¿no? Si ese suelo no es muy agresivo para el material que vamos a utilizar para la cañería de aducción, entonces para eso más que todo el estudio de suelo, ¿no? Para ver esas características. El otro, por ejemplo, también la parte de subsuelo, si no hay mucho, hay lugares que son muy fangosos, muy inestables, ¿no? Entonces las cañerías requieren nomás tener una estabilidad en cuanto a su topografía, ¿no? Para que no puedan tener asentamiento y el día de mañana puedan tener problemas de rompimiento, ¿no? La selección dice, en la selección del trazado de la aducción se deben considerar además del análisis económico, caudal y vida útil los siguientes factores, ¿no? Entonces, que en lo posible la conducción o aducción sea cerrada y a presión. ¿Ya? Hay que trabajar nomás con lo que se pueda con tubería, ¿ya? Con tubería, porque la verdad que los canales, esos canales que uno a veces hace en algunos lugares, no dan buenos resultados y a la larga son muy antieconómicos, porque normalmente se los realiza con hormigón, ¿no? Y el hormigón es caro, hay que ponerle fierro. Entonces, cambio con una tubería y tomar el recaudo en cuanto a la estabilidad del terreno, donde no haya mucho desbordamiento, o sea, funciona muy bien, ¿no? Normalmente las obras que yo he encarado haciendo un análisis de costo, es mucho más económico tirar un metro lineal de tubo que tirar un metro lineal de canal, ¿no? Es mucho más económico el tubo. Luego que el trazado de la línea sea lo más directo posible de la fuente a la red de distribución. Eso es importante, ¿no? No darle mucha vuelta, ¿no? Tratar de buscar la distancia más corta. Que la línea evite los tramos extremadamente difíciles o inaccesibles. ¿Por qué? Porque normalmente hay que hacerle, después que uno hace el tendido, hay que dejarlo le llamamos nosotros senda, cuando hay bastante vegetaciones o hay que hacerle senda, dejarlo siempre accesible, por lo que hay que hacerle mantenimiento. No le digo que es todos los días, pero de vez en cuando, porque no falta por ahí de repente que aparece algo y es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, siempre, por lo menos, una chequeadita cada 6 meses, como si no hay hundimiento. A veces, muy difícil, muchas veces uno no controla ya el caudal que llega al tubo, o sea, no mide, ¿no? Y a veces ya hay pérdida, y a veces alguna unión por ahí no ha sido bien hecha, y con el tiempo esa unión va a tener problemas. Poco a poco va saliendo agua, va saliendo agua, va saliendo agua, y esa agua va tratando de provocar hundimiento en el sector. Y ese hundimiento implica que el día de mañana esa cañería ya, por la presión que tiene, va a funcionar, no hay problema, pero está perdiendo agua, ¿no? Hay una fuga de agua, se llama fuga de agua.
Entonces, esa fuga de agua también, algunos en los cálculos se puede también colocar un porcentaje sobre esa fuga de agua que hay en los anillos, ¿no? Para eso hay que ver, entonces, donde uno ve que hay algunos hundimientos en la excavación, entonces se ve que hay asentamiento, ¿no? Y ese asentamiento hay que rápido tratar de corregirlo, porque puede dañar toda la cañería, baja toda la cañería, y no es más que 2 cañerías continuas cedan, haya hundimiento, las otras se descontrolan también, ¿no? Entonces hay que ver que siempre por debajo de la línea pisométrica es más favorable a fin de evitar zona de presión. O sea, ¿qué significa el nivel que tengamos, que no tengan mucho, que no sea muy accidentada la línea o el trazado que hagamos, que no sea muy accidentado, ¿no? En lo posible, si hay zonas que son muy accidentadas y vemos que esa línea piezométrica puede bajar mucho del nivel, entonces es muy desfavorable. Entonces tratamos ya ahí, se trabajan con tipo de caballete, ¿no? Se ponen unos caballetes y con unos caballetes ya sean unos dados, pueden ser dados de hormigón, entonces se ponen en ese sentido, o por ahí se colocan cañería de fierro galvanizado, lógicamente con galvanizado, y se lo pone por encima, de tal manera que sea de apoyo, como apoyo. Y eso también, y si ese tramo es muy largo, es mejor ahí cambiar una cañería que sea más rígida, dejar el PVC, si están usando PVC, y en ese tramo cambiar a una cañería de galvanizado o fierro fundido, ¿no? O sea, uno trabaja más por el lado de la seguridad. Siempre cuando ustedes trabajen, hagan un trabajo de consultoría, un proyecto, ustedes miren siempre la seguridad que le va a generar a ustedes, no el bolsillo ajeno, ¿ya? Ustedes están haciendo un trabajo de consultoría y tienen que no mirar tanto que le va a salir caro a tal municipio, sino que ustedes tienen que cuidarse mucho las espaldas, ¿no? A veces uno, por pensar en la economía del municipio o de quien está haciendo el trabajo, puede decir y fallar. Entonces, ellos ya no le van a decir: es que yo lo hice por economizarle a usted plata. No, usted lo hizo mal el trabajo. Así que nunca reconocen, ¿ya? Ahora, o de lo contrario, se sugieren, ¿no? Se hacen 2 alternativas, ¿no? Entonces, 2 presupuestos, uno utilizando esta tubería, pero sugerimos que por estas razones, por la longitud que tiene y el tramo, no aconsejamos, ¿no? Pero sí aconsejamos o sugerimos o que se construya en este tramo con cañería galvanizada, ¿no? Tanto, o fierro fundido. O sea, ya ellos que vean cuál deciden. Total, nosotros damos las alternativas para que esto se haga, ¿ya? De dos maneras. Si ellos quieren economizar, ya es decisión de ellos, pero nosotros damos nuestra sugerencia, ¿no? Y también exponemos los problemas que pueden tener al utilizar este tipo de materiales en este sector. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, ingeniero? Evitar las presiones excesivas que afecten en la seguridad de la conducción, correcto. O sea, cuando hay mucha depresión, por ejemplo, hay muchos caminos que hay, a veces uno encuentra en la topografía el terreno sumamente pendiente, muy pronunciada, entonces esto es terrible, ¿no? Entonces hay que ver cómo contrarrestar estas presiones excesivas, ¿no? La línea debe evitar zonas de deslizamiento o inundaciones, correcto. O sea, siempre tratar de poner esta cañería en sectores muy bien ubicados, ¿no? Si hay que irse por otro lado
y sabemos que por ahí ese sector no me da sensación de seguridad, cambiamos de orientación nomás. Nos cambiamos de orientación, no hay otra. Evitar tramos de pendiente y contrapendiente, o sea, lo que estabas hablando hace rato, ¿no? Los cuales pueden causar bloques de aire en la línea, ¿no? Bueno, que uno, ahí utiliza uno lo que se llama la válvula para sacar el aire, ¿no? Se puede, pero en lo posible no coloquemos muchas de estas. Tratemos de trabajar con pendiente y no con tantas bajadas y subidas, que eso es horrible. Tipo de aducciones con superficie libre y aducciones a presiones, ¿no? O sea, esos dos tipos es lo que podemos considerar en este tipo de aducciones. Bueno, este es lo que estamos hablando hace rato. Que, bueno, aquí lo que es un poquito la aducción de superficie libre es lo que se hablaba hace rato de los canales, ¿no? ¿No? Los canales, o sea, eso ya mejor es no usarlo, mejor es trabajar con aducción a presión, todo siempre mejor. Materiales a utilizar en la aducción, bueno, dice la elección de los materiales a utilizar en la reducción dependerá de lo fundamental de los siguientes factores. Las características topográficas del terreno o del lugar donde se va a colocar, ¿no? Ahí se determina. Se va a hacer de PVC, va a ser de fierro fundido, va a ser de galvanizado, ya hay uno ve eso. La agresividad del agua o del suelo, pues el agua no va a ser tan agresiva. Puede ser que sí el suelo, ¿no? Que tenga mucha agresividad y eso provoca lo que dijimos hace rato, desgaste muy rápido del material. La velocidad de circulación de flujo por la instalación, dice, las velocidades, eso hay que tener mucho cuidado. Las presiones máximas que se desean lograr, que sean las óptimas. El resultado de análisis económico que se realice, ¿no? Cuál galvanizado, PVC o fundido, cuál de ellos genera, o mixto, ¿no? O mixto, cuál de ellos genera más eficiencia y también economía. Y los costos de mantenimiento, entre otros, ¿no? También cuánto me costaría mantener esa cañería en los tiempos de uso que va a tener, ¿no? Cuánto me costaría, ¿no? Ahí también hay que analizar, por ejemplo, cuánto me dura un PVC en un tiempo y cuánto me dura una tubería de acero galvanizado, digamos. Ver costos versus tiempo de duración, de durabilidad. Entonces, el uno, qué tiempo requiere un recambio y el otro, qué tiempo requiere el recambio. O sea, eso es bueno analizarlo, ¿no? Y también proponer en el tema económico, cuando se haga el presupuesto. Porque nosotros al hacer una consultoría, damos con los precios también, damos los costos de cuánto costaría hacer este trabajo de cañera de aducción. Velocidad de diseño, dicen en canales. Bueno, hemos dicho que como poco se usan esto, pero lo vamos a mencionar. Del caudal, dice, las velocidades máxima y mínima en los canales dependen del caudal, del radio hidráulico y del revestimiento. ¿Qué se entiende por radio hidráulico? ¿Alguien me puede decir qué es radio hidráulico? Esto se ve en hidráulica, ¿no? Una tubería de agua que entra hacia los domicilios de distribución. Ya, pero este radio hidráulico, ¿cómo lo medimos? Es lo mismo el radio hidráulico a sección llena
de un canal que un canal que esté trabajando a la mitad? No es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿En qué difiere? En la cantidad de agua que pasa sobre el perímetro de Ya. esa sección. Ya, correcto, ¿no? Entonces, cuando yo digo el tubo está trabajando a sección llena, ¿qué me indica? Que está el radio hidráulico es toda o es 3/4 partes que utiliza. Ya, esos conceptos los van a ir mirando ya porque vamos a ser muy cuidadosos en estas notas, ¿no? El radio hidráulico, ¿ya? Tienen alguna idea, sí está bien, o sea, pero que hagan la diferencia cómo yo obtengo el radio hidráulico. ¿Cómo obtengo el radio hidráulico? Por el perímetro y por el área. ¿Cómo? El perímetro y por el área. No sé si escuché el perímetro por el área, algo así escuché. El área sobre el perímetro, ingeniero. Sí, eso. El área sobre el perímetro. Ya. Bien, está bien. Me dijo, era radio hidráulico, ¿cómo lo definía? Es como el área sobre el perímetro, ¿me dijo? Algo así. Ya, correcto. Eso damos a entender como una sesión llena. A veces, ¿no? A veces, no siempre. Depende del perímetro mojado. Correcto, correcto. Está bien. Ya, es correcto. Ya. Dice, al seleccionar las velocidades de circulación en los canales, se debe tener en cuenta el peligro de erosión que estos pueden sufrir, ¿no? Y la decantación de sedimentos. O sea, es una gran verdad. O sea, si yo tengo una velocidad bastante fuerte, con el tiempo, el revestimiento del canal, en este caso el mortero que se le pone al canal, va a ir sufriendo desgaste, ¿no? Va a sufrir una erosión porque la velocidad es bastante fuerte, entonces va a haber un desgaste mayor y eso implica menor durabilidad del canal si es que se ha decidido hacer por canal, ¿no? El traslado del agua, ¿no? De la sobrecaptación. Entonces, tener muy en cuenta el cálculo de la velocidad. Bueno, aquí ya hay una fórmula que muy poco, como le digo yo, poco uso, porque no es de mucha, ya ahora trabajamos con puro tubería, ¿no? Vamos a ver. Tubería, esto es lo que más nos interesa. En tubería de impulsión, la velocidad de circulación no deberá exceder los 2.0 metros por segundo. La cañería de impulsión, ¿no? Cuando existan alturas de cargas elevadas, se deben utilizar los valores de velocidades máximas que se presentan en la tabla 292. Ahí están las características de las tuberías, ¿no? Y versus la velocidad máxima a considerar para cada una de estas tuberías, ¿no? Hablando de cañería de impulsión. A objeto de mitigar los efectos por golpe de ariete, se recomienda que las velocidades máximas no superen el rango de 1.2 a 1.50 metros sobre segundo. Esas son las velocidades que nos están pidiendo para evitar todo tipo de golpes de ariete que puede crearse
cuando esto se aplica a estos cambios bruscos de velocidades que hay normalmente en las tuberías, ¿no? La velocidad mínima podrá ser determinada en función de las condiciones de autolimpieza, calidad del agua y magnitud de los fenómenos hidráulicos transitorios. Bueno, sigue abriendo el tema de aquí de los canales, más o menos nos da el método para el cálculo. Tubería a presión. En este caso, para el cálculo de las pérdidas de carga, podrán utilizarse la fórmula de Manning o también la más usual es la Hazen-Williams, pero siempre y cuando los diámetros sean mayores a 2 pulgadas. Siempre tomar en cuenta esto, ¿no? Para utilizar la fórmula. Normalmente se trabaja con el de Hazen-Williams, ¿no? Tubería a presión. La fórmula de Manning dice es considerada exacta para tuberías de ya menos de 2 pulgadas, ¿no? De 1 metro de diámetro, siendo muy fiable los diámetros de comprendiendo entre 0,4 a 1 metro. Eso es muy, muy raro que nos topemos con esto, ¿ya? Pero como para conocimiento general. En el cálculo de las pérdidas de carga de las tuberías deberá considerarse el efecto de los mecanismos y singularidades introducidos en las líneas y que producen pérdidas de carga adicionales. Todos aquellos accesorios que nosotros introducimos, ¿no? En este caso los codos, T, de reducción, válvula, de alguna manera influyen, no tanto porque normalmente mantienen el diámetro, ¿no? Más que todo es esa desconfiguración que hay ahí en ese espacio, ¿no? Es como decir, hay un pequeño, como decía, alteraciones, digamos, por ejemplo, si es una cruz, por ejemplo, van a ver ustedes que van a tener, a veces hay unas cruz que le llaman como hechizas, y se notan ahí el tipo de empalme que se hacen en estos accesorios. Entonces, esos empalmes quedan sobresalidos un poco internamente, queda un poco ahí, ¿no? Y también, ahí no se olviden el tema, cuando hay cruces, esas cruces, normalmente nos chocamos eh, con otro líquido, ¿no? O sea, se cruzan dos líquidos ahí, ¿no? Al mismo instante, entonces ahí se hace como una turbulencia en ese momento, ¿no? ¿Se dan cuenta en eso o no? Cuando hay dos fluidos, ¿no? Que se encuentran de manera perpendicular, ¿no? De manera perpendicular uno con el otro, los dos fluidos. Entonces hay como un choque ahí de esos dos fluidos. Entonces ahí hay una pequeña pérdida de presión. Y igual también se ven eso en las Y. En las Y también hay ese problemita, a veces que llegan de dos cañerías, llegan y salen con una. También ahí hay esa pequeña pérdida, ¿no? Que tenemos que considerar. Por eso dice, en las reducciones mucho más. Si yo en un tramo tengo una cañería de 4, ¿no? Y voy a ver, por ahí la voy a reducir a 3 pulgadas. Entonces ya también ahí hay se forma con una pequeña turbulencia ahí y eso implica una pequeña pérdida, ¿no? de cargas que hay. Bien, profundidad de instalación. En cualquier caso, la profundidad mínima para el tendido de la línea de aducción será igual o mayor a 60 centímetros. ¿Qué implica esto? 60 centímetros es el valor mínimo. Normalmente, dependiendo de la tubería, pero mucho mejor si uno se asegura esta cañería y todas prácticamente, ¿no? Deberían estar instaladas
desde 80, de 1 metro para abajo, ¿no? Deberían estar instaladas, pero aquí nos ponen mínimo 0,60 desde la parte superior del tubo hacia al terreno natural, arriba, ¿no? Esos son los 60, ¿no? Esos son los 60, ¿no? En el área de cultivo o cruce de camino, línea férrea o aeropuerto, la profundidad mínima debe ser de 1 metro. Esto también es muy relativo, ¿no? Porque si ustedes colocan 1 metro debajo de una línea férrea, por debajo de una línea férrea, y están utilizando una cañería de 12 pulgadas, ¿no? 12 pulgadas. Fíjense que ya el área de contacto es mayor que una de 4 pulgadas, ¿no? Entonces la probabilidad que esta de 12 pulgadas repercutan más los bulbos de presiones que va a generar sobre la cañería, ¿no? Entonces eso hay que también tener en cuenta. Y ahí, pero aquí nos dicen profundidad mínima, ¿no? Mínima, 1 metro, ¿no? Mínima. Desde el borde superior de la tubería al terreno natural. En caso de suelo rocoso e inestable, el ingeniero proyectista deberá tomar las medidas de protección necesarias: revestimiento de hormigón simple, anclaje antideslizante, ¿no? En estos casos, por ejemplo, cuando es rocoso, normalmente uno trabaja acá más con fierro galvanizado o fundido, porque el PVC, a no ser que sea el tubo de esquema 40, o hay uno que es de clase 9, ¿no? Que son más resistentes los de clase 9, o esquema 40, entonces las paredes, sobre todo las paredes del esquema 40 son más gruesas, son más resistentes, ¿no? Pero sí, cuando vean ustedes que es un terreno rocoso y que es muy inestable, es mejor tirarle nomás con cañería de galvanizado o fierro fundido, aunque el costo se eleva un poco, o de lo contrario, lo revisten con algún hormigón, ¿no? Para de tal manera que si por ahí hay un deslizamiento de terreno, entonces no le afecta a estas tuberías. En caso de tendidos en zonas de fuerte pendiente, podrá optarse por tendidos superficiales siempre y cuando se tengan en cuenta apoyos y anclajes, lo que les decía anteriormente, se hace tipo puente, ¿no? Puente, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver las válvulas, por ejemplo, en los puntos altos y bajos de la línea de aducción, mediante tubería de la presión, es necesario colocar válvulas de purga. Estas válvulas de purga es para, dice, purga de aire y de limpieza, ¿no? Entonces, normalmente colocamos nosotros acá, en la parte de abajo, colocamos las válvulas de limpieza, ¿no? Esto de acá. Aquí viene el agua y aquí es propenso de que se acumulen ciertos residuos que salen de la obra de captación, salen acá, entonces la gran probabilidad que aquí se acumulen algunos residuos. Entonces yo aquí coloco una válvula de limpieza, ¿no? De limpieza. Entonces abro acá, saco esa agua y queda mi cañería libre. Ahora arriba coloco una válvula para sacar el aire. Fíjense que en el colorcito acá ven unas manchitas blancas o no la ven. Esos son unos aires que se van formando. Entonces yo abro esta válvula y me sale el aire. Salen esa pequeños como grumos que se ven, pero no grumos, son bolitas con aire, ¿no? ¿Se ven, no? ¿Ven acá? Esas cositas blancas son aire, ¿no? Entonces aquí es donde se me acumula el aire. Entonces yo hago con esto que al destacar esta válvula, aquí ven una aquí, ¿no? Aquí hay una, ¿no?
Este para sacar aire, para sacar aire. Y van a ver ustedes también, no sé si han visto en su ducha, a veces en sus duchas sale fuerte, más aire que agua. ¿Han comprobado alguna vez? ¿Han comprobado que cuando se están duchando sale más fuerte, se siente un viento que sale en vez que salga agua? Por lo general sucede cuando hay cortes. Sí, pero a veces, no siempre cuando hay corte, sino que hay por ahí alguna situación que se está dando y, claro, normalmente entran por las mismas, ¿qué se llama esto? Por las mismas, el mismo mantenimiento que van haciendo a la red. Entonces el aire va entrando, ¿no ves? Eso me quisiste decir. ¿Quién habló? Yo, ingeniero Barriento. Ya, ¿no? Eso, el mantenimiento que van haciendo en ese empalme que hacen, es el momento donde el aire se introduce, ¿no? Se va introduciendo el aire y también por la misma velocidad que va el agua, va generando ese aire, con la misma velocidad. De la misma agua se genera ese aire, ¿no? Entonces, ¿han visto ustedes cuando va un vehículo por la carretera a todo dar y pasa el vehículo y después lo quiere alzar el viento a uno, ¿no? ¿Han visto o no? ¿No? ¿Han sentido? Casi pasa lo mismo acá, ¿no? Lo mismo. Entonces, esa bolita, entonces normalmente por eso que nos piden a nosotros, o nosotros deberemos en los medidores, debemos colocar antes que llegue al medidor de nuestras casas, podemos colocar una válvula para sacar el aire, ¿no? Sacar el aire, porque ese viento que va y pasa por el medidor marca más rápido, hace que la aguja se mueva más rápido. Y uno cree que es agua, y no es agua, es aire. ¿Ya? Eso pueden ustedes verlo en su misma casa, hagan la prueba y le colocan una valvulita y van a pagar menos agua en las facturas de agua. Entonces, esta valvulita que ven acá con el pico rojo es para sacar el aire de las tuberías. Bueno, después, ¿qué más? Las válvulas de limpieza que van en este sector de acá, ¿no? Las presiones máximas. Bueno, se recomienda la presión estática máxima no mayor a 80% de la presión nominal del trabajo, ¿no? Esa presión estática es cuando el sistema no está trabajando, está todo estático, ¿no? Entonces, uno puede, normalmente cuando hace eso, cuando uno hace una prueba hidráulica, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones, cuando ustedes construir una vivienda, tomen en cuenta siempre de hacer una prueba hidráulica en todo el sistema que han hecho, ¿no? Así se cercioran, ustedes cierran, meten el agua y con un manómetro meten el agua y cierran válvula y ahí la dejan. Esa es una presión estática, está quieta ahí. Entonces, con esa presión estática nosotros podemos determinar si tenemos o no tenemos pérdida en diferentes uniones que hemos realizado, ya sea codo, ya sea T. Entonces, eso nos asegura a nosotros haber hecho un buen trabajo y al mismo tiempo el cliente queda satisfecho, cosa que en nuestro medio no se hace esto. Y se debería hacer ese control de trabajo con prueba hidráulica, ¿no? Prueba hidráulica. ¿Y qué más? Bueno, estación reductora de presión. Bueno, ese es otro también, como aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos más o menos un esquema, ¿no? Donde tenemos la llave de paso de ingreso de agua, que es esta. Tenemos el manómetro, registro de presión. Aquí se registra la presión con la que se está
trabajando. Normalmente esto se hace ya en la sala de bombeo, ¿no? Todo esto se hace ahí para controlar con qué presión estamos mandando agua a la red, ¿no? Después la agua, la llave de salida, que también es necesario. Esto es importante acá, cosa que nosotros no tenemos muchas veces estas llaves, ¿no? De registrar la presión con la que nos están enviando o estamos enviando agua a la población. Esto normalmente se coloca en la sala de bombeo. Se colocan estas válvulas. Bien. En la sesión del diámetro mínimo de la tubería deben analizarse las presiones disponibles, la velocidad de escurrimiento. Los anclajes. No sé si ustedes han visto esto. ¿Ya? Estos son los anclajes que nosotros colocamos. ¿Ya? Cuando hacemos el tendido de agua potable, aquí vemos una T. Entonces vemos cómo esta agua que viene en este sentido puede hacer de que esta cañería que está perpendicular a esta pueda sufrir desplazamiento. Hay una fuerza que empuja, ¿no? Empuja. Entonces, estos se llaman anclaje o también llamado atraque, ¿no? Estos se hacen de hormigón. Ven acá esta piecita, se hacen de hormigón, ¿ya? De tal manera, esto se calcula. Ustedes aquí sacan la fuerza de cuánto es la presión, ¿no? Van a tener la fuerza, ¿no? Y con esa fuerza van a determinar este bloque, este bloquecito de acá que ven, ¿no? Esto acá es una T, perdón, es un codo, ¿no? Acá. Entonces aquí es lo que les decía. Cuando el fluido viene un líquido de acá y viene otro de acá, se intersectan y aquí se forma como una turbulencia. Entonces ahí hay como una pérdida de carga, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí, es así. Luego, cuando tenemos una cruz, ¿no? Fíjense cómo atracamos, cómo colocamos nuestros bloques de hormigón, ¿no? Estos bloques no es necesario hacerlos con fierro, sino es una masa de hormigón, es una masa que se coloca acá, pero que tiene que tener estas características, que lo tome, que lo abrace al elemento, que lo abrace, y que no, algunos, ¿qué hacen? Colocan esto, pero no se dan cuenta que este terreno acá es arena, este terreno acá es inestable. Entonces, ya ellos dicen, ya hemos colocado el atraque, pero sin embargo, o el anclaje o el dado de hormigón, pero sin embargo, con esta presión que viene, de repente en tubos de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, no es tanto, no se manifiesta mucho. Pero cuando ya son tuberías de 12 pulgadas, ¿no? Ya se siente la presión. Entonces, si este sector de acá es arena, esta fuerza cada vez lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando a esa arena. Y cuando uno acuerda, esta tubería ha hecho esto, así. Se ha desplazado. Y al desplazarse esta cañería, estas uniones que ustedes ven acá, que están a este lado, que normalmente se hacen con pegamento o con espiga que le llaman, que es con una goma, ¿no? Hacen eso, entonces se van esas espigas, esa goma se va torciendo y a la larga se va dislocando y por ahí van a tener pérdidas de agua, pérdidas de agua. Por eso es que se trata en lo posible de hacer que estos anclajes sean lo más, estén en terreno firme, en el sector donde van a hacer el bloquecito. Lo mismo acá, lo mismo en cada punto, ¿no? Aquí vemos una Y, por ejemplo. Tenemos una Y, ¿no? Que mire, ustedes vienen dos cañerías para que salgan a una, ¿no? Aquí también. Aquí interesante las descomposiciones de fuerza y trabajar con su resultante de cada una de ellas, ¿no? Su resultante. De todo de esta, ¿cuál es su resultante? De esta fuerza de acá, que va a venir y va a hacer que se desplazca este bloque de hormigón, ¿ya?
Y así, aquí tenemos un codo un semicodo, que le llaman esto, que es de 45 grados, un semicodo, y aquí tenemos un codo de 90 grados. Fíjense cómo tenemos que colocar los daditos de hormigón, que esos se calculan, no le digo, se calculan estos bloquecitos de hormigón se calculan, ¿ya? Bien. Bien, ahora cuando tenemos estructuras especiales, por ejemplo, vamos a tener que cruzar un puente, ¿no? Un puente. Entonces hay diferentes formas. Vean ustedes acá, esto pareciera que es como una cañería de gas, ¿no? No, esta es una cañería de agua. Entonces fíjense cómo se hacen estos pequeños pórticos acá y allá tenemos otro. Y aquí se trabaja con fierro fundido o galvanizado para evitar la deformación del tubo. Entonces, más aquí es aconsejable trabajar con estructuras que tienen mayor rigidez. En este caso, los galvanizados o los de fierro fundido. Aquí vemos otro, ¿no? Aquí vemos un tipo puente colgante, ¿no? También se hace de la misma forma cuando tenemos que atravesar algún río, algún puente, ¿no? Esta es la forma de cómo trabajarlo esto, cómo trabajarlo, ¿no? Esto de acá lo hicimos por el lado de ir a Camiri, ¿no? Todo este trabajo. Y así, y aquí tenemos también lo que es una línea férrea. Esta línea que ustedes ven cementada es que está pasando una tubería, ¿no? Una tubería. Esta tubería está pasando por casi a 1,80 m, esta tubería de acá, 1,80 m de profundidad. Y aquí tenemos una carretera que también, ¿cómo poder hacer esto? Si trabajamos con PVC, tenemos que encamisarlo a este tubo, ¿no? Si este tubo es de PVC, hacemos un hueco, normalmente se puede, cuando es por presión, podemos hacer un hueco a través de una pala bizcacha, excavaciones horizontales con pala bizcacha para no perforar la vía. Entonces trabajamos por abajo a la altura que nos dicen las normas, pues está en el proyecto. Trabajamos acá o como lo diseñamos según las normas, diseñamos y podemos colocarlo también estos tubos a tener una pala bizcacha, hacer los cruces. Se cava por ambos lados, siempre manteniendo la misma horizontalidad, ¿no? Los que están cavando tienen que llegar al mismo punto, ambos, ¿no? Y así evitamos de cortar carretera. Entonces se hace con pala bizcacha. Entonces, si vemos que es un tubo de PVC y que está a 1,20 m, 1,50 m, no hay problema con la presión de presiones, el bulbo de presiones. Pero si vemos que acá estamos con un tubo que tiene un diámetro mayor de 12 pulgadas o de 12 pulgadas, entonces podemos encamisarlo, ¿no? ¿Qué implica eso? Sobre sobre el tubo de PVC, yo le meto un tubo no necesariamente a fierro fundido ni galvanizado. Puedo meter un acero al carbono, puedo meter un tubo de acero al carbono, entonces eso me lo protege al tubo de PVC. Esa es la idea, de que se proteja por algunos impactos que puedan suceder por el bulbo de presión, ¿no? Entonces eso también es recomendable, ¿no? Con tubos de acero al carbono. Bien. Bien, hasta aquí llega este tema. Pregunta. ¿Se entendió o no se entendió lo que son las tuberías de aducciones? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ya. Entonces nos encontramos. ¿Cómo andan con su trabajo? ¿Hay duda o está todo claro?
Bien, nos encontramos entonces el viernes, ¿ya? Listo, ingeniero. Bueno, hasta el próximo viernes entonces. Gracias.